If you're a lineman in charge of keeping the lights on, Grainger understands that you go to great lengths and sometimes heights to ensure the power is always flowing, which is why you can count on Grainger for professional-grade products and next-day delivery, so you have everything you need to get the job done. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Y vamos con Deportes en Libertad. Deportes. Don Eric Gutiérrez, don Guillermo Díaz. Penalti. Bueno, por Dios, el Madrid, pero cómo empata con el Al Hilal, no me fastidies. Ay, Dios mío. Eso es como empatar, pues yo qué sé, con el mata las cabrillas de abajo, ¿qué? Caramba. Hombre, No, ni tanto. No, Luis del tampoco Pino. no, pero bueno, dejo a don Guillermo que no. No, simplemente, Defiéndase. no, simplemente decir que esta fue la primera prueba de Xabi Alonso. El Real Madrid tropieza en su debut contra el Al Hilal. Es un empate cuando pues el Madrid tiene que ganar todos estos partidos, es cierto. Queda muy feo, ¿no?, que el Real Madrid pierda contra el Al Hilal de Arabia Saudí, pero también hay que recordar que Argentina, cuando ganó el Mundial de Qatar, perdió su primer partido contra Arabia Saudí, el primer partido de la fase de grupos, que España, cuando ganó el Mundial de Sudáfrica, perdió en su primer partido de la fase de grupos. Bueno, aquí el Real Madrid consigue un empate contra el Al Hilal, un equipo pues que yo siento que no hay que demeritarlo, un equipo que ha sido campeón de la Champions Asiática, un equipo que ya jugó la final, Sí, la final del Mundial de Clubes contra el Real Madrid hace 2 años, pero es que es un equipo que tiene un 11 que yo creo que le gustaría tenerlo a varios equipos europeos. Ya lo dijo en su momento Cristiano Ronaldo, y quién soy yo para demeritar lo que dice el bicho Cristiano Ronaldo. Lo dijo hace algunos años, dijo: la Liga Saudí puede estar entre las top 5 mundiales, mejor que la Liga de Francia o mejor que la MLS. Pues bueno, vemos cómo viene. Recordemos que Cristiano juega allí, claro. Entonces, hasta cierto punto entiendo que el conflicto de intereses puede ser grande. Hay que decir, don Luis, que el Al Hilal es cierto que tiene buenos jugadores. Yo creo que los de Madrid son en principio muchísimo mejores que los del Al Hilal, pero a pesar de eso, durante la primera parte, el balón en gran parte de los minutos lo tuvo el equipo saudí. Vimos ciertos cambios, que una de las cosas más interesantes del partido era qué cambios iba a hacer el Madrid, este nuevo Madrid de Xabi Alonso. Vimos como, digamos, que Alexander Arnold, que es la gran incorporación de este verano junto a Hausen por ahora, ya llegarán otras, por ejemplo Mastantuono, en las próximas semanas, pero cómo esa gran incorporación cambiaba un poco el esquema del Madrid. Cuando subía arriba era un jugador que entraba más por dentro, los extremos más pegados a las bandas, que yo la idea me parece buena. Lo que pasa es que justo ponía en Twitter que quizá los extremos del Madrid, especialmente Rodrigo, para jugar ese tipo de fútbol tan pegado a la banda, después de tanto recorrido hacia atrás para cerrarle la banda a Alexander Arnold, que es un lateral derecho muy ofensivo, igual no es el mejor perfil, o por ahora no es el mejor perfil para ese tipo de juego. Veremos si en un futuro. Es cierto que acaba de llegar Xabi Alonso, lo es. También es cierto que acaba de llegar el entrenador del Al Hilal, Simone Inzaghi, hace, yo diría que incluso menos que Xabi Alonso. Entonces, bueno, yo creo que el Madrid hay cosas que tiene que corregir, y yo creo que se le siguen viendo ciertas carencias que me sorprende que no se hayan solventado ya. Se está regodeando Sí. nuestro amigo culé. Sí. No, todo lo contrario. Pero está en lo cierto en un punto, y es que se vio un Real Madrid muy distinto en la primera parte y otro en el segundo tiempo. Yo que creo que fue lo que pasó. En la primera parte vimos prácticamente la misma dinámica del Real Madrid anterior, ¿no? Empieza Xabi Alonso con una formación que era la que usaba Ancelotti anteriormente, ese 4-3-3, y se vio pocos cambios, ¿no?, del fútbol que venía presentando el Real Madrid durante esta temporada. Ya en el segundo tiempo, yo creo que ya pudimos ver la mano de Xabi Alonso, con un fútbol un poco más en el campo contrario, con más presión del Real Madrid, y también se vio la mano de Xabi Alonso. Recordemos que cuando el Bayer Leverkusen queda invicto, ganando la Bundesliga, queda invicto en esa temporada, muchos partidos de Xabi Alonso, muchos partidos de ese Bayer Leverkusen fueron muy ajustados.
muchos partidos los terminó ganando en el minuto 90 o en el minuto 92, o los terminó empatando en el minuto 90, en el minuto 92, que yo me acuerdo que en ese año decíamos, uy, cuidado que va a perder el invicto, y terminaba empatando en las últimas de cambio. Aquí el Real Madrid tuvo la oportunidad en el 88 de poder ganar el partido con un penalti que termina atajando el portero Yacine Bono, que para mí fue la figura del encuentro, más allá de que ese reconocimiento de figura del encuentro se lo dan al canterano del Real Madrid, Gonzalo García, que es quien anota el gol del Real Madrid. Quien abre es el marcador, que jugó 90 minutos, que Xabi Alonso le dio la confianza como delantero centro, pero esa es una de las buenas noticias, ¿no? Que hubo reacción, o sea, que no fue que el Real Madrid jugara como jugó la primera parte durante todo el partido. Vamos a ver cómo sigue el Mundial de Clubes, pero en fin, esto de empezar con un 1-1, pues yo qué sé, como si empiezas perdiendo 0-3 con el PSG, jolín. 0-4, Luis, 0-4. No, bueno, todo es susceptible de mejorar. Eso bueno, el Salzburgo venció 2-1 a un equipo con un nombre precioso, el Pachuca de México. En un partido muy curioso, porque el partido se suspendió durante más de una hora por una tormenta eléctrica que pasó por encima del estadio de Cincinnati. Estaban en el minuto 53, creo que el partido ya se encontraba 1-1, ya se encontraba empatado, y pues de la nada se desencadenó una tormenta y aplazaron el partido. El partido no se podía ni aplazar de fecha, es decir, se continúa mañana porque los horarios son muy estrictos durante estos campeonatos, ni tampoco se podía finalizar porque el reglamento dice que cuando no se ha cumplido el 70% de los minutos disputados no se puede dar un partido por finalizado. Entonces, ¿qué tocó hacer? Esperar una hora a que pasara la tormenta. Eso en Estados Unidos te enseñan en las pantallas del estadio el mapa en tiempo real de por dónde va pasando la tormenta, y ya cuando termina de pasar la tormenta es cuando se reanuda el encuentro. Bueno, Guardiola venció a los marroquíes de la Al-Wihdat 2-0. En fin, terrible, qué lamentable que gane Guardiola. Muy fácil el partido para los ingleses. La Juventus ganó 5-0 al Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos. Bueno, esto es normal. Esto es un resultado normal. Sí. A ver, es cierto que hay que decirlo, ¿no? No es lo mismo que el Al-Ain, que si se ven los jugadores, que el Al Hilal. Esto es así, o sea, quiero decir, una cosa es que el Madrid no tuviese su mejor partido y otra cosa es que jugase contra la banda del patio. No jugó contra la banda del patio, yo creo que un partido que tenía que ganar, pero que bueno, que no se está jugando. O sea, si el Madrid hubiese empatado contra el Al-Ain, el discurso yo creo que sería más incendiario por parte de ciertos sectores, don Luis. Si quiere también vamos con los partidos de hoy, pasando ya a la jornada de hoy. Tenemos ese Palmeiras Al-Ahly dentro del grupo A, en el que también están Oporto e Inter de Miami, que también juegan a las 9 de la noche. Grupo que está completamente empatado. Está 1-1 todos. Y, don Luis, tenemos los otros dos partidos que son más destacados, ¿no? A las 12 de la noche juega su Atlético de Madrid contra Seattle Sounders. Tiene que ganar sí o sí el Atleti. Yo mañana, ganaremos. Si el Atleti no gana, pues... Se hace usted el mirandés conmigo. No, pero ahí sí que habrá que hablar de qué está pasando. O sea, yo entiendo que el PSG, que tiene una dinámica brutal, te acaba metiendo una goleada, no eres el primer equipo que le pasa, pero a Seattle Sounders hay que ganarle, sí o sí. Bueno, en el Europeo Sub-21... Decir, don Luis, también rápidamente que también juega el PSG en ese grupo contra el Botafogo, pero en este caso a las 3 de la mañana. Partido muy interesante porque es el vigente campeón de la Champions contra el vigente campeón de la Libertadores. En el Europeo Sub-21 nos tocará enfrentarnos con Alemania. Con Alemania, don Luis, ganó 2-1 Alemania ayer a Inglaterra. Me sorprendió un poco porque yo pensaba que Inglaterra iba a poder ganar. Hay jugadores que me gustan mucho. Nos toca enfrentarnos contra Inglaterra. Perdón. Contra Inglaterra, claro, Inglaterra perdió contra Alemania. Sí, perdón. Que Alemania se pone en primera, entonces yo prefería enfrentarme contra Alemania porque a Inglaterra tiene ciertos jugadores, en Nwaneri especialmente, Harvey Elliott, bueno, que me da un poco más de miedo que los alemanes, pero bueno, si al final Alemania ha ganado, será que es mejor. Se puso 2-0, después se acercó al marcador a Inglaterra, pero bueno, jugaremos... Estos son las semifinales. Los cuartos de final, que se jugarán el sábado a las 9 de la noche, si no recuerdo mal. Bueno, y en el torneo de Queens, tenemos a Alcaraz, que se enfrenta con Jaume Munar a las 3 hoy. Por desgracia, uno de los dos españoles será eliminado. Sí, pero bueno, por suerte previsiblemente Munar. Duelo que será aproximadamente a las 3 de la tarde, sí. ¿No? Octavos de final de este campeonato, de este torneo de Queens, en la cancha, en el campo Andy Murray. Y sí, pues previsiblemente Munar, don Luis. Mañana comentaremos el partido. Bueno, y hay una familia en Estados Unidos que se llama Buss, B-U-S-S,
que oiga, vaya pelotazo. Compraron los Lakers en el 79 por 68 millones de dólares y los acaban de vender ¿por cuánto? 10.000 millones de dólares. Hemos destacado esta noticia, don Luis, porque es la venta más cara de la historia de una franquicia deportiva. Los Lakers se venden esta temporada, por como dice don Luis, por 10.000 millones de dólares. Hay que decir que la anterior también fue esta temporada, los Boston Celtics, por 6.100 millones de dólares. Entonces la diferencia es casi el doble. Es cierto que son las dos grandes franquicias de la NBA, a pesar de que los Lakers, por dónde están ubicados especialmente, pues están un poco por encima. Hay que decir que yo soy de los Lakers, entonces bueno, también tiro para donde tiro, ¿no? Pero sí, don Luis, esa rentabilidad no está nada mal, don Luis. Ya sabe usted, tiene que comprar el Mirandés, que quiere comprarlo. Por ejemplo. No creo que vaya a valer tanto en unos cuantos años, pero bueno, quién sabe. Bueno, ya que usted hablaba del Pachuca, ya que hablamos de franquicias, el grupo Pachuca es el dueño del Real Oviedo, que va a jugar contra su Mirandés. ¿Ah, sí? Sí. Ándale. Por cierto, por ese acceso a primera división. Hablando de compras, parece que también una franquicia que tiene entre otros equipos a Liverpool podría querer comprar el Getafe. Exactamente, ¿no? sí, O sea, sí. podría querer comprar los billetes el Getafe. Y hablando de compras, una noticia que no se nos puede pasar es que el Barcelona ya hizo oficial la contratación del portero del Real Club Deportivo Español, Joan García. Sí, gran fichaje, me parece muy barato, gran jugador, veremos cómo acaba rindiendo, pero me parece una oportunidad de mercado que el Barcelona ha sabido coger. Es curioso porque en el comunicado dicen posiblemente en el futuro o en el futuro seguramente lo llamarán a la selección como culé y debutará en la selección como culé. Recordemos que no lo llamaron en esta fecha FIFA y recordemos que si lo hubieran llamado en esta fecha FIFA hubiera costado 5 millones de euros más. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Vamos con la información del tiempo, con la ayuda de don Eric Gutiérrez, y después pausa publicitaria y a la tertulia de hoy.